¿Por qué una enfermedad de la piel podía desterrarte de la presencia misma de Dios? La escena se abre bajo el sol implacable del Sinaí, un martillo de luz que golpea la arena y crea espejismos de agua donde solo hay sed. Un silencio denso y tenso envuelve el campamento de Israel, una quietud rota únicamente por el llanto ahogado de una mujer. Ante la entrada de una tienda, un sacerdote levita, vestido con un lino de un blanco cegador, examina la piel de un hombre. Su dedo entrenado para discernir la muerte bajo la superficie de la vida, traza el borde de una mancha blanquecina en el brazo del examinado. No hay juicio en sus ojos, solo la pesada carga de un diagnóstico divino. El aire huele a polvo, a miedo, y a la santidad distante del tabernáculo, cuyo velo ondea como un pulmón sagrado. Con un gesto solemne, el sacerdote rasga una pequeña parte de la túnica del hombre, un sonido seco que sella un destino. La sentencia es pronunciada, no con ira, sino con el peso de una ley inmutable, impuro. Este veredicto es una frontera invisible pero infranqueable. El hombre debe abandonar el campamento, su familia, su identidad, y unirse al mundo de lo excluido. Pero, ¿qué es realmente esta impureza, este estado que el Creador del universo define con tanto detalle y consecuencias tan devastadoras? La respuesta no se encuentra en la medicina antigua, sino en el eco del primer día de la creación. Nos transportamos al corazón del desierto, a un momento crucial para la recién nacida nación de Israel. Son un pueblo de esclavos liberados, una sociedad suspendida entre el recuerdo de la idolatría politeísta de Egipto y la inminente amenaza de las prácticas caóticas y violentas de Canaán. En el epicentro de su campamento circular se alza el tabernáculo, una tienda sagrada donde una columna de fuego por la noche y una nube por el día atestiguan la presencia de Yahvé, un Dios radicalmente distinto a cualquier otro. Su santidad es una energía tan intensa que es a la vez atractiva y peligrosa, una fuerza que puede bendecir o consumir. Para coexistir con esta presencia abrumadora, Dios les entrega un manual de vida, la ley. Aquí se establece la tensión espiritual fundamental de toda la Escritura. La santidad contra el caos. Dios les llama a ser un reino de sacerdotes y gente santa, un pueblo separado del resto de las naciones. Si crees que Dios revela sus secretos a quienes lo buscan con sinceridad, suscríbete para que juntos descifremos los misterios de su palabra. Pero esta vocación a la santidad se expresa a través de mandatos que, a primera vista, parecen incomprensibles, desconectados de cualquier espiritualidad que podamos reconocer. Al leer estas leyes hoy, en el libro de Levítico, nos enfrentamos a un dilema que desafía nuestra lógica. Prohibiciones sobre comer marisco, reglas sobre el moho que aparece en las paredes de una casa, cuarentenas por flujos corporales o el contacto con un cadáver. La mente moderna, con su conocimiento científico, las descarta rápidamente como normas higiénicas primitivas o tabúes culturales de una tribu del desierto. Se abre así un abismo de incomprensión. ¿Por qué un Dios infinito, el arquitecto de galaxias, se preocuparía por si un animal rumia o tiene la pezuña hendida? La lógica parece ausente, y con ella, la relevancia espiritual. La narrativa simplista que a menudo hemos escuchado, es que estas leyes fueron simplemente abolidas por Cristo, un borrón y cuenta nueva. Pero esta explicación, aunque parcialmente cierta, ignora una verdad mucho más profunda, y nos roba una revelación asombrosa. Hay un detalle que lo cambia todo, un patrón oculto que conecta estas reglas aparentemente aleatorias con el acto mismo de la creación. La clave no está en la higiene, sino en el simbolismo cósmico. Para descifrar este código divino, no debemos mirar hacia adelante hacia el microscopio, sino hacia atrás, hacia la primera página de la Escritura, donde se estableció el plano del universo. La primera pista para resolver este misterio, no es un único versículo, sino un principio estructural que subyace a todo el Pentateuco, el principio de la separación. Volvemos a Génesis capítulo 1. El acto creador de Dios, no es fabricar desde la nada, sino poner orden en el caos primordial a través de la división. El separa la luz de las tinieblas, creando el día y la noche. El separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando el cielo. Y separa la tierra seca del mar. La santidad, en su raíz hebrea *kadosh*, significa precisamente eso. Apartado, separado para un propósito.
Las leyes de pureza son por tanto, una dramatización ritual de este orden creacional, un recordatorio constante para Israel, de su llamado a reflejar el orden de Dios en un mundo caótico. La evidencia en Levítico 11 es abrumadora. Los animales puros son aquellos que se ajustan perfectamente a su esfera de creación. En la tierra, los que tienen pezuña hendida *y rumian, el arquetipo del herbívoro terrestre. En el agua, los puros tienen aletas *y escamas, el arquetipo del pez. Por el contrario, los animales impuros son los que cruzan estas fronteras. El cerdo tiene pezuña hendida pero no rumia. Los mariscos viven en el agua pero se arrastran como un insecto terrestre. Comerlos era interiorizar ritualmente el caos. Esta revelación transforma las leyes dietéticas. Pero este es solo el primer nivel del misterio, pues este principio de orden cósmico revela una conexión mucho más profunda y letal. La conexión entre la impureza, la muerte y el acceso a la presencia de Dios. Este principio de orden cósmico nos ha permitido decodificar las leyes dietéticas, pero ahora debemos descender a un nivel más profundo y peligroso. La impureza en Levítico no es solo un desorden simbólico, es una fuerza activa con una fuente específica y letal. La muerte. Las principales causas de impureza ritual severa son un catálogo de encuentros con la mortalidad. Tocar un cadáver, humano o animal, te contamina instantáneamente. Las enfermedades de la piel, como la *zaraat*, a menudo mal traducida como lepra, eran vistas como una manifestación de la muerte en un cuerpo vivo, la carne pudriéndose en vida, una erosión visible de la vitalidad. Incluso la pérdida de fluidos vitales, como la sangre menstrual, o las emisiones seminales, se consideraban una disminución del poder de la vida, y por lo tanto, generaban una impureza temporal. Cada una de estas leyes, que parecen tan ajenas a nosotros, apunta a la misma verdad ineludible. En el sistema levítico, la impureza es la sombra que la muerte proyecta sobre el mundo de los vivos. Es el rastro, la estela de la corrupción y la decadencia en una creación que gime bajo el peso de la caída. Si el orden de la creación fue la primera capa del misterio, la confrontación entre la vida y la muerte es su núcleo ardiente. Para entender por qué esta sombra de la muerte es tan radicalmente excluyente, debemos girar nuestra mirada desde el campamento hacia su epicentro, el tabernáculo. Este no es simplemente un lugar de culto, es una zona de realidad concentrada. Una embajada del cielo en la tierra. En su cámara más interna, el lugar santísimo, la presencia misma de Dios, la fuente de toda vida, mora de una manera tangible y abrumadora. Dios es, por definición, vida pura, sin mezcla, sin decadencia, sin fin. Su santidad es una energía vivificante de tal intensidad que aniquila todo lo que es contrario a ella. Por lo tanto, la vida pura y la sombra de la muerte no pueden coexistir en el mismo espacio sagrado. Es una imposibilidad ontológica, como tratar de mezclar luz pura y oscuridad absoluta. La impureza, al ser el aura de la mortalidad, no puede entrar en la zona de la inmortalidad sin ser consumida. La exclusión del impuro del campamento, y sobre todo, del santuario, no era un castigo arbitrario de un Dios quisquilloso. Era una ley espiritual tan fundamental como la gravedad. La muerte retrocede ante la presencia de la vida eterna. La cuarentena del impuro era un acto de misericordia, protegiéndolo de una exposición fatal a una santidad que no podría soportar. Esta tensión entre la santidad de Dios y la impureza humana, se dramatiza en la propia arquitectura del tabernáculo. La estructura no es aleatoria, es un mapa del cosmos, un modelo a escala del orden de la creación. El atrio exterior, con su altar de bronce donde se derrama la sangre, representa la tierra, el reino de la vida y la muerte. El lugar santo, con su candelabro de 7 brazos que evoca los cuerpos celestes, y su mesa con el pan de la proposición, que simboliza la provisión terrenal, representa los cielos visibles. Finalmente, el lugar santísimo, oculto tras un velo grueso bordado con querubines, es la sala del trono de Dios, el cielo de los cielos. Para que un israelita se acercara a Dios, debía viajar simbólicamente a través de este cosmos. Debía cruzar el umbral de la muerte, el altar, ser limpiado en la fuente de bronce, y solo entonces, a través de la mediación de un sacerdote, su adoración podía entrar en la esfera celestial. Las leyes de pureza eran, por tanto, el protocolo de este viaje sagrado.
Definían quién estaba calificado para moverse desde el mundo común, manchado por la muerte, hacia las zonas de santidad creciente, demostrando que el acceso a Dios requiere una transformación fundamental. Pero si la impureza de la muerte nos separa de la vida, ¿cómo puede un ser humano mortal cruzar ese abismo? La respuesta levítica resuena a través de los siglos en un solo concepto: la sangre. En el corazón del sistema sacrificial encontramos una declaración teológica que lo define todo, en Levítico 5 y 11 de la tarde. Porque la vida de la carne en la sangre está. La sangre no es solo un fluido biológico, es el símbolo y portador de la vida misma. Por eso, su derramamiento es tan grave y su uso en el altar tan sagrado. Cuando un israelita impuro por el contacto con la muerte traía un animal para el sacrificio, no estaba simplemente pagando una multa. Estaba participando en un profundo intercambio simbólico. La vida inocente del animal puro, representada por su sangre, era derramada sobre el altar. Este acto de cubrimiento o expiación no borraba el hecho del contacto con la muerte, pero proporcionaba una vida sustituta que neutralizaba ritualmente la mancha de la mortalidad, permitiendo al adorador ser declarado limpio y reintegrado en la comunidad de los vivos y en la cercanía de Dios. Cada sacrificio era una lección, práctica y visceral. El camino de vuelta a la vida requiere el derramamiento de vida. Al unir todas estas piezas, el orden de la creación, la incompatibilidad entre la vida y la muerte, el santuario como un mapa cósmico, y la sangre como portadora de vida, emerge la primera gran revelación. Todo el sistema de pureza levítico no era un conjunto de reglas higiénicas o tabúes culturales. Era una grandiosa y continua profecía en acción, un drama litúrgico representado por toda una nación durante siglos. Su propósito era enseñar una verdad fundamental sobre la condición humana y la naturaleza de Dios. Enseñaba que la humanidad, desde la caída, está intrínsecamente contagiada por la mortalidad, una condición que nos separa de un Dios perfectamente vivo y santo. Cada cuarentena, cada lavado ritual, cada sacrificio, era una repetición de este diagnóstico. Estamos manchados por la muerte, y no podemos limpiarnos a nosotros mismos. El sistema no ofrecía una cura permanente, sino un tratamiento temporal que permitía una convivencia precaria. Su función más importante no era hacer a la gente permanentemente santa, sino hacerles profundamente conscientes de su necesidad de una santidad que no poseían, creando en ellos un anhelo por una solución definitiva que aún no había llegado. Este acto de someterse a las leyes de purificación era, en su esencia, un gesto de profunda humildad espiritual. Era la confesión silenciosa de un individuo ante su comunidad y ante su Dios, reconociendo su propia fragilidad, su mortalidad y su incapacidad para entrar en la presencia sagrada por mérito propio. Cada vez que un israelita se apartaba durante 7 días tras tocar un cadáver, estaba declarando: «Estoy manchado por la muerte y necesito que la vida de Dios me purifique». Esta es la paradoja de la verdadera espiritualidad. La cercanía a Dios no comienza con una declaración de nuestra valía, sino con el reconocimiento honesto de nuestra necesidad. El sistema levítico fue diseñado por Dios para cultivar precisamente este corazón humilde, para desmantelar el orgullo humano y la autosuficiencia. Si reconoces que todo lo que tienes, incluyendo tu acceso a Dios, es por su pura gracia, y no por tu propio mérito, escribe amén en los comentarios. La acción de buscar la purificación nos obliga a mirar más allá de la ceremonia y a entender el principio eterno que representa. Solo aquellos que admiten su impureza pueden ser verdaderamente limpiados. El análisis espiritual de este sistema revela que su aparente complejidad era una escuela para el alma. Sin embargo, el genio del sistema también radicaba en sus límites cuidadosamente diseñados. Era un sistema de símbolos, no de realidades últimas. Podía declarar a una persona ritualmente limpia, pero no podía cambiar la condición mortal de su corazón. La sangre de los toros y los machos cabríos, como señalaría más tarde el autor de Hebreos, podía purificar la carne para permitir la participación en el culto terrenal, pero no podía perfeccionar la conciencia del adorador. Era una solución externa para un problema que, en última instancia, era interno. La incesante repetición de los sacrificios era la prueba más clara de su insuficiencia. Si un solo sacrificio hubiera podido limpiar permanentemente, se habría ofrecido una vez y para siempre.
pero el flujo de sangre en el altar era constante, día tras día, año tras año, una confesión nacional y perpetua de que la mancha de la muerte era más profunda de lo que cualquier ritual animal podía alcanzar. El sistema funcionaba como una radiografía. Podía diagnosticar brillantemente la fractura en la relación entre la humanidad y Dios, pero no podía soldar el hueso. Su propósito era señalar más allá de sí mismo, hacia un sacrificio perfecto y definitivo. Ningún caso ilustra mejor esta tensión entre el diagnóstico y la cura, que el del *Metzor*, el afligido por la enfermedad de la piel. Su condición era la metáfora viviente más poderosa de la caída. Era la muerte visible invadiendo el territorio de la vida. Por eso su exilio era tan radical. Debía vivir fuera del campamento, con las ropas rasgadas y gritando, «Impuro, impuro», a cualquiera que se acercara. Era un espectro, un muerto en vida, un recordatorio andante de la corrupción que acecha a toda la humanidad. El sistema levítico ofrecía un ritual de purificación para el leproso, pero solo podía realizarse después de que Dios lo hubiera sanado milagrosamente. La ley podía confirmar la sanación y restaurar al individuo a la comunidad, pero no tenía poder para generar esa sanación. Podía verificar la ausencia de muerte, pero no podía impartir vida. Esta limitación es crucial. El antiguo pacto podía gestionar las consecuencias de la impureza, pero no podía erradicar su raíz. El leproso sanado era la excepción que confirmaba la regla. Una muestra de la gracia soberana de Dios, que dejaba al resto de la humanidad esperando un poder sanador que operara no solo sobre la piel, sino sobre el alma. Fue en este contexto de anhelo y espera que los profetas de Israel comenzaron a redirigir la atención de la nación. Hombres como Isaías, Jeremías y David, inspirados por el Espíritu de Dios, empezaron a interiorizar el lenguaje de la pureza. Comprendieron que la limpieza ritual externa era una parábola de una necesidad interna mucho más urgente. Cuando el rey David, quebrantado por su pecado, clama en el Salmo 51, no pide un sacrificio animal más grande. Él ora, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». David entendió que la verdadera impureza no era una mancha en la piel, sino una corrupción en el corazón, la fuente de los pensamientos, deseos y acciones. Los profetas denunciaron la hipocresía de aquellos que practicaban meticulosamente los rituales externos, mientras sus corazones estaban llenos de injusticia y maldad. Estaban anunciando un cambio de paradigma. El problema fundamental de la humanidad no era el contacto con un cadáver, sino un corazón espiritualmente muerto. El antiguo pacto había revelado la enfermedad en toda su extensión. Ahora se necesitaba un nuevo pacto que prometiera un trasplante de corazón. Este cambio radical anticipado por los profetas, explota en la escena de la historia en la visión del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Mientras ora en una azotea en Jope, Pedro, un judío devoto que ha seguido las leyes de pureza toda su vida, ve un gran lienzo que desciende del cielo, lleno de todo tipo de animales que él consideraba impuros, reptiles, aves rapaces, cuadrúpedos prohibidos. Una voz celestial le ordena, «Levántate, Pedro, mata y come». La reacción de Pedro es de horror instintivo, una repulsión programada por siglos de tradición. «De ninguna manera, Señor», responde, «porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». La respuesta divina es una de las declaraciones más revolucionarias de toda la Escritura. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta visión no era principalmente una lección de dietética. Era el anuncio divino de que el sistema simbólico que separaba a los pueblos y las comidas había cumplido su propósito profético. La barrera que el orden creacional representaba ritualmente estaba a punto de ser trascendida por un nuevo acto de creación, una recreación que uniría lo que antes estaba separado. La visión de Pedro fue la confirmación celestial de lo que Jesús ya había enseñado de manera terrenal. En Marcos capítulo 7, enfrentándose a los fariseos que criticaban a sus discípulos por no lavarse las manos ritualmente antes de comer, Jesús hace una declaración que dinamita los cimientos del sistema de pureza levítico. Llama a la multitud y les dice, «Oídme todos, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre». Luego, en privado, explica a sus discípulos que la comida entra en el estómago y se elimina.
Pero del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Jesús estaba realizando una cirugía teológica a corazón abierto. Estaba reubicando la fuente de la impureza, moviéndola del mundo externo y físico, al mundo interno y espiritual del corazón humano. Si la fuente de la contaminación es interna, entonces ninguna cantidad de lavado externo, ningún sacrificio animal, ninguna dieta meticulosa, podría jamás resolver el problema real. Se necesitaba una purificación del corazón, una limpieza, que solo el Creador del corazón podía realizar. Esta enseñanza culmina en la propia vida y ministerio de Jesús, que se convierte en una inversión sistemática y deliberada de la dinámica de la pureza. En el sistema levítico, lo santo debía ser protegido de lo impuro, el contacto resultaba en contaminación. Con Jesús ocurre exactamente lo contrario. Él es la santidad en persona, el tabernáculo de Dios hecho carne, caminando entre los hombres. Y cuando Él entra en contacto con la impureza, no es contaminado. En cambio, su santidad fluye hacia afuera y limpia, sana y restaura. Toca al leproso, y en lugar de volverse impuro, el leproso queda limpio. Toca el féretro de un muerto, y en lugar de contaminarse, el muerto resucita. Permite que una mujer con un flujo de sangre, doblemente impura, lo toque, y en lugar de ser manchado, el poder de la vida fluye de él, y la sana instantáneamente. Cada uno de estos milagros era una declaración de que Él era el cumplimiento de todo lo que el sistema levítico anhelaba. Él era la fuente de vida que la muerte no podía contaminar ni vencer, y estaba a punto de enfrentarse a la muerte misma para destruirla desde dentro. Toda la historia humana, todo el sistema de sacrificios, todo el anhelo de un pueblo exiliado de la presencia de su Dios, converge en una colina polvorienta fuera de los muros de Jerusalén. El cielo se oscurece a mediodía, una antinatural penumbra que silencia a los pájaros y enfría el aire, como si la propia creación contuviera la respiración. Aquí, en el Gólgota, el lugar de la calavera, se erige el altar definitivo. No está hecho de bronce ni de piedra, sino de madera áspera. Sobre él, no se ofrece un cordero sin mancha del rebaño, sino al Cordero de Dios que quita el pecado y la impureza del mundo. Jesús, el tabernáculo viviente, el que irradiaba una santidad que limpiaba en lugar de ser contaminada, ahora se convierte en el epicentro de toda la impureza de la humanidad. Él, que es la vida pura, entra voluntariamente en contacto con la muerte en su forma más absoluta. Cada golpe de martillo, cada insulto, cada gota de sangre que cae sobre la tierra seca, es el cumplimiento de miles de rituales que solo podían señalar este momento. La ley levítica, con su diagnóstico preciso de nuestra condición mortal, encuentra aquí su propósito final, no solo diagnosticar, sino ver la cura encarnada, sufriendo para absorber la enfermedad misma. En el instante en que el Cordero exhala su último aliento y pronuncia las palabras que reconfiguran el cosmos, consumado es, el universo responde. La tierra tiembla, las rocas se parten, pero el epicentro de este terremoto espiritual no está en el Gólgota, sino a kilómetros de distancia, en el corazón del templo de Herodes. Allí, un velo de 60 codos de alto, tan grueso como la palma de una mano, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es rasgado en dos. Y el Evangelio de Mateo añade un detalle que es la clave de todo. Fue rasgado, de arriba a abajo. No fue un acto humano, no fue una revuelta, fue la mano de Dios mismo, derribando la barrera que Él mismo había instituido. La sangre de Cristo, derramada en el altar de la cruz, no solo cubrió la impureza, la aniquiló. Su vida perfecta, entregada en la muerte, purificó el camino hacia la presencia misma de Dios de una vez y para siempre. Si el Espíritu Santo acaba de confirmar en tu corazón que tú eres parte de los que ahora tienen acceso directo al Padre, dale like por la sangre del Cordero que te redimió. Esta es la confesión definitiva. El sistema de separación ha terminado. El acceso ya no es mediado por un sacerdote terrenal una vez al año, sino que está abierto a todos los que se acercan a través del sacrificio único de Cristo. La reacción a esta revelación cambiaría la historia para siempre. El significado de ese velo rasgado es tan profundo que tardaríamos una eternidad en sondearlo. Durante siglos, ningún israelita, excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación, podía traspasar esa cortina bajo pena de muerte.
representaba la infranqueable barrera entre la santidad absoluta de Dios y la humanidad manchada por la muerte. Era el recordatorio constante de que a pesar del pacto, existía una distancia sagrada. Pero con la muerte de Cristo, esa distancia se colapsó. El autor de Hebreos lo expresa con una claridad asombrosa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19 a 20. El velo rasgado no es solo un símbolo. Es una invitación. Es Dios declarando que el lugar santísimo ya no está confinado a una habitación en Jerusalén, sino que ahora es accesible a todo aquel que pone su fe en el sacrificio de su Hijo. El miedo reverencial que sentía el israelita al acercarse al tabernáculo, se transforma ahora en una confianza audaz para acercarnos al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La separación ha sido reemplazada por la intimidad. Esta nueva realidad no solo cambia nuestro acceso a Dios, sino que redefine radicalmente el propio concepto de espacio sagrado. Si el templo de piedra ya no es el centro de la presencia de Dios en la tierra, ¿dónde mora Él ahora? El apóstol Pablo nos da la respuesta, y es una que debería hacernos temblar de asombro y responsabilidad. En 1 Corintios 6 y 19 de la mañana pregunta: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La santidad de Dios antes contenida en el lugar santísimo, ahora reside dentro de cada creyente. Nosotros nos hemos convertido en el tabernáculo, en el templo andante. Esto significa que las leyes de pureza, que antes se aplicaban a objetos, lugares y rituales externos, ahora se aplican a la vida interior del creyente. La pureza ya no es una cuestión de no comer ciertos alimentos o de evitar el contacto con un cadáver. La verdadera pureza es ahora una cuestión del corazón. La pureza de pensamiento, de intención, de palabra y de acción. La santidad ya no es un lugar al que vamos, sino una identidad que somos, llamados a vivir como portadores de la presencia misma de Dios, en un mundo necesitado de su luz. Así, el viaje que comenzó bajo el sol abrasador del Sinaí, con un hombre exiliado por una mancha en su piel, encuentra su resolución al pie de la cruz, y en el corazón del creyente. El sistema levítico no fue un error divino ni un conjunto de reglas primitivas y obsoletas. Fue una obra maestra pedagógica, una sombra proyectada por una realidad futura, un diagnóstico perfecto de la condición humana. Nos enseñó que el desorden del caos y la mancha de la muerte nos separan de la vida. Nos enseñó que se requiere una purificación que no podemos lograr por nosotros mismos. Y nos enseñó que la sangre, el símbolo de la vida entregada, era la única respuesta. Todas estas lecciones, enseñadas a través de rituales durante más de 1000 años, eran un gran cartel que apuntaba en una sola dirección, hacia Jesucristo. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a ser la encarnación de su significado más profundo. Las antiguas leyes de pureza no son una verdad que debamos ignorar, son el telón de fondo oscuro sobre el cual la brillante luz de la gracia del Evangelio resplandece con una gloria incomprensible. La pregunta entonces, ya no es cómo podemos volvernos limpios, sino qué haremos con la limpieza que ya se nos ha dado. En retrospectiva, el viaje que hemos emprendido juntos es asombroso. Comenzó con una pregunta aparentemente insoluble en un desierto antiguo. ¿Por qué una enfermedad de la piel podía exiliar a un hombre de la presencia de Dios? Y nos ha llevado a través de la arquitectura del cosmos, la naturaleza de la santidad, la sombra de la muerte y el anhelo de una nación. Hemos visto cómo las leyes de pureza, lejos de ser mandatos arbitrarios, eran una profunda lección objetiva, un diagnóstico divino de la condición humana. Eran la sombra proyectada por una realidad venidera, un sistema diseñado no para salvar, sino para hacer que la humanidad anhelara un Salvador. Cada animal impuro nos habló del orden de la creación, cada cuarentena nos recordó el exilio causado por la mortalidad. Cada gota de sangre derramada en el altar de bronce susurraba la necesidad de una vida sustituta. Todo el pacto de pureza fue una sinfonía de símbolos, una profecía representada diariamente que declaraba: estamos manchados por la muerte, separados de la vida, y no podemos cruzar este abismo por nuestra cuenta. Era el espejo perfecto que no mentía, mostrando la fractura con una claridad ineludible para preparar el corazón del mundo, para el único cirujano capaz de repararla.
Y esta verdad tiene implicaciones que sacuden los cimientos de nuestra vida hoy. Si la sangre de Cristo nos ha limpiado de una vez y para siempre, si el velo se ha rasgado y ahora somos templos del Espíritu Santo, entonces la búsqueda de la santidad cambia de escenario. Ya no se libra en el exterior, con rituales y dietas, sino en el interior, en el santuario de nuestro corazón. La pregunta ya no es, ¿qué he tocado?, sino, ¿qué estoy permitiendo que salga de mi corazón? La pureza ya no es una lista de prohibiciones, sino la búsqueda activa de todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Nuestro cuerpo, ese mismo cuerpo que envejece y un día morirá, se ha convertido en el lugar santísimo en esta tierra. Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que entretenemos, ocurre dentro de un espacio sagrado. Esta revelación nos llama a un nuevo nivel de reverencia por nuestra propia vida, a tratar nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestro tiempo como actos de adoración dentro de este templo viviente. La santidad no es una carga que llevamos, sino la atmósfera que respiramos como portadores de la presencia misma de aquel que es la vida. Y así, cerramos el círculo, regresando al símbolo central que lo inició todo, la separación. El antiguo pacto fue definido por muros y velos, por la separación entre lo puro y lo impuro, entre el israelita y el gentil, entre la humanidad y Dios. Era un sistema de distancias sagradas, diseñado para enseñar la inmensa diferencia entre el Creador y la criatura caída. Pero la cruz no fue un punto y aparte, fue una inversión cósmica. Donde había separación, Cristo trajo unión. Donde había un muro de enemistad, Él se convirtió en nuestra paz, derribándolo. El velo rasgado no fue el fin de la santidad, sino su democratización. La presencia de Dios, antes confinada a un cubo de oro en un templo de piedra, se desbordó sobre toda carne. El viaje del hombre exiliado en el desierto, anhelando regresar al campamento, se ha transformado en el viaje del hijo pródigo que corre hacia los brazos abiertos de su padre. La historia de la pureza no es, en última instancia, una historia sobre reglas, sino una historia de amor. Es la historia de un Dios tan santo que no podía tolerar la muerte en su presencia, pero tan amoroso que estuvo dispuesto a entrar en la muerte misma para llevarnos a casa con Él, limpios para siempre. Pero ¿qué significa todo esto para ti hoy en medio de tus responsabilidades y desafíos? Los personajes de esta historia celestial no son figuras distantes, son un eco de tu propia alma. Hoy puedes sentir el peso de tus luchas, la fatiga de la batalla, la duda que susurra en la noche, y la tentación que parece tan real. Pero la verdad revelada hoy te recuerda cuál es tu destino eterno. Un lugar en la presencia misma de Dios, una identidad de realeza espiritual, una voz en el consejo celestial. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás puliendo las joyas de tu corona futura. Cada oración que susurras en secreto, incluso cuando sientes que no pasa del techo, se convierte en incienso fragante en las copas de oro ante el trono. Cada acto de amor y servicio desinteresado, por pequeño que parezca, está tejiendo los hilos de tus vestiduras blancas. La visión de tu identidad celestial no es un escape de la realidad, es el combustible para tu perseverancia. No vivimos simplemente para sobrevivir a este mundo. Vivimos para reinar en el próximo, y esa realidad futura debe moldear cada aspecto de nuestra identidad presente. Imagina por un momento esa sala del trono. No es un futuro lejano e inalcanzable, está a solo un paso de fe. El círculo de adoración se expande, un nuevo lugar se hace visible, y una voz que conoces mejor que la tuya propia te dice, «Bienvenido a casa». Nuestro viaje nos ha llevado del misterio a la revelación, de la duda a la certeza, de la distancia a la intimidad, de ser un mero espectador a ser un participante activo en el drama divino. Si esta revelación ha transformado tu comprensión de quién eres en Cristo, comparte este mensaje. Tu obediencia puede cambiar el destino eterno de alguien. Suscríbete si estás comprometido a descubrir más verdades ocultas en la palabra. Tu lugar en la eternidad te espera. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir hoy como el heredero del reino que ya eres? Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón. Nos vemos en el próximo misterio.